Amigos, nos encontramos con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate. Esperábamos la presencia además de su homólogo Alfonso Navarrete de México, pero nos cuenta el ministro Maurate que ha sufrido pues una emergencia médica en su país. ¿Por qué? Porque esto se da en el contexto de una reunión de los representantes de los sectores de trabajo de los países de la Alianza del Pacífico, es decir, del Perú, de México, de Chile, de Colombia, ¿no? Esos cuatro son, ¿no? Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo se realiza la reunión y qué temas van a discutir? Buenos días, Enrique. En realidad, muy contento porque ya están aquí en el Perú la delegación de los funcionarios de alto nivel de México, Chile, Colombia, son representantes de sus sectores y los embajadores también de sus respectivos países para trabajar básicamente la incorporación dentro de los temas que tiene la Alianza del Pacífico, el tema laboral, que es muy importante. Dentro del tema laboral, básicamente 4 puntos que son los que nos preocupan. El empleo juvenil es fundamental. El empleo juvenil es quizás para nuestro país lo más importante, mirar las buenas prácticas, teniendo en cuenta que México ya tiene 20 años en el OCDE. Claro. Chile tiene 5 años de experiencia en el OCDE. Colombia ha iniciado su proceso de incorporación, también el OCDE está muy avanzado y nosotros, por supuesto, también estamos en camino. Ahí del grupo, con entusiasmo, pero todavía atrás. Ahora, acláreme una situación. ¿Esto va en la dirección de uniformizar políticas laborales o en realidad es más bien un intercambio de experiencias? Porque me imagino que eventualmente la Alianza del Pacífico tendrá que tener políticas laborales más o menos estandarizadas. Las dos cosas. Las dos cosas es mirar las buenas prácticas. Hay que ver que en el caso de México, por ejemplo, tiene muy desarrollado el tema de su centro de empleo, de sus servicios de empleo, ¿no? Que nosotros también hemos iniciado ya con fuerza nuestro centro de empleo. Usted habrá escuchado ya hablar, y ese es el tema que estamos hablando recurrentemente, porque es un servicio en realidad de los países desarrollados. O sea, lo que estamos haciendo en el Perú... ¿De qué hablamos cuando hablamos de centros de empleo? El centro de empleo es tener todos los servicios en un mismo lugar de empleo. Por ejemplo, desde que un buscador de trabajo, orientación para que pueda encontrar trabajo. O sea, el que busca chamba va directamente a este centro de empleo y encuentra las opciones que... Si no tuviera una buena hoja de vida y certificados y competencias para entrar a la bolsa, se le da hasta la capacitación. O sea, si no tiene dinero para pagar su capacitación, si es joven o adulto o personas con discapacidad, nosotros en el centro de empleo tenemos recursos del Estado, de todos los peruanos, que se invierte en la capacitación de los jóvenes de escasos recursos económicos para que puedan insertarse en el mercado laboral. Tenemos el acercamiento empresarial, es decir, todos los servicios que una persona pueda necesitar respecto al empleo, a cómo mejorar su empleabilidad o cómo encontrar un trabajo, están en el centro de empleo. Ahora, ministro, lo que marca nuestra diferencia, me imagino, además, con estos socios de la Alianza del Pacífico, en buena medida, es el tema de la informalidad en el Perú, que es mucho más pronunciado. Cito cifras hoy de César Peñaranda, de la Cámara de Comercio de Lima, hoy en gestión, ¿no? Si bien el 60.9% hay informalidad económica, el 74% tiene informalidad laboral. 47.3% subempleo, ¿no? Entonces, aquí en términos de informalidad laboral es impresionante los niveles que se alcanzan. Ahí debemos estar muy por detrás de los socios todavía de Alianza del Pacífico. Es 72. 72. No es 74. Ya, digamos. Igual es alto, digamos, la informalidad. Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este 74% de informalidad? No es sencillamente de gente que no está en planilla, estamos hablando de una gama mucho más complicada. Creo que es necesario ahí también no engañarnos con las cifras del empleo. O sea, nosotros cuando nos miramos en función de los demás países respecto a nuestras cifras de personas ocupadas, nosotros tenemos cifras altas en realidad. Inclusive estaba revisando los cuadros, estamos bien ubicados, porque los peruanos en realidad son chamba. O sea, todos trabajan en lo que pueden, pero trabajan. El problema nuestro es la informalidad laboral. Y el mercado no está ofreciendo, digamos, empleos dignos, empleos formales, empleos... Entonces, claro, el peruano puede ser chamba, pero también algo está ocurriendo que el mercado y la economía como tal no ofrece el empleo adecuado. Sí, pero esa es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es que somos chamba. El problema que tenemos que resolver es el tema de la informalidad. La informalidad tiene muchas aristas, ¿no? Y no se puede resolver en el corto plazo. Por eso la informalidad es un tema que tiene que resolverse en mediano y largo plazo. Pero tiene varios temas. Uno que me preocupa, a mi sector básicamente, es el tema
de inadecuación ocupacional, ¿no?, está relacionado con la informalidad. ¿Qué significa inadecuación ocupacional? Significa que casi el 60% de jóvenes, por ejemplo, están inadecuadamente empleados. ¿Qué significa? Que han estudiado una carrera equivocada. Es decir, han estudiado una carrera con una motivación falsa su carrera. Y en consecuencia terminan la carrera, no lo ejercen porque no tienen vocación respecto a esa carrera o simplemente han estudiado una carrera que no tiene demanda, no encuentra trabajo o si no, no tiene retorno, es decir, no están pagando bien el mercado. Pero usted añade una variable ahí que sería interesante cuantificar, porque siempre hablamos de la desconexión y ya sabemos que se están realizando pues programas para conectar de alguna manera el mercado con la academia, ¿no?, y que la demanda, pero usted está añadiendo otro tema que me parece interesante, que es la vocación. O sea, hay un porcentaje también y sería bueno saber cuántos son de gente que no trabaja en lo que estudió sencillamente porque no le gusta. Mira, hay más del 70% de jóvenes que cuando le han encuestado respecto a si están contentos con la carrera que están estudiando y la universidad que están estudiando, la mayoría señala de que ahora que ya está en media carrera se ha dado cuenta que no era su vocación. O sea, ahí estamos hablando de un tema de vocación, ¿no?, de educación vocacional, ¿no?, que son muchas veces los colegios en los últimos años, qué sé yo, y de ahí por despachar sencillamente a los jóvenes terminan enrumbados en algo que no quieren. Exacto. Y es un tema muy poco discutido en nuestro país. Y acompañado de otro tema, que tampoco están conformes con la universidad donde están. Es que pasa en el Perú que la mayoría de jóvenes, ¿cómo escoge la universidad? ¿Cómo escoge la carrera? Lo escogen solos. Y hay una cultura en nuestro país que tenemos que derrumbarlo. Es decir, el padre que piensa que es súper moderno cuando le dice a su hijo, hijito, tú escoge la carrera que quieras. Y abandona lo que puede ser, ¿no?, una consejería, exacto, ¿no?, un interés por el futuro del muchacho, de la muchacha. Tiene que haber responsabilidad de los padres, los maestros y los hijos para que en conjunto puedan escoger la carrera y lo que nosotros podemos dar es información. Por eso que en el Ministerio de Trabajo tenemos el SOBIO, el Servicio de Orientación Vocacional, y tenemos el Ponte en Carrera que le hemos lanzado este año, ¿no? Este año que ya tenemos más de 100.000 visitas y estamos yendo a todos los colegios para hacer una campaña fuerte, ahora que terminamos el año, para que puedan escoger una carrera, por lo menos mirando su vocación y mirando el mercado laboral formal. Cuénteme una cosa. El otro clamor, hablando de todo este tema de informalidad, que por supuesto tiene que ver con las discusiones que ustedes tendrán con la Alianza del Pacífico, el clamor de los empresarios, lo veíamos en la reciente CAE, el clamor permanente es el tema de la flexibilización laboral. ¿Cómo hacemos para flexibilizar las políticas laborales? Porque efectivamente la informalidad tiene muchas aristas. Se habla de una de las candidatas, Keiko Fujimori, decía, bueno, yo voy a tirar al piso todo lo que es los impuestos para las pymes. Y la semana pasada teníamos al señor Ramos de SUNAT, ¿no?, diciendo, pero ya tenemos el RUS y tenemos solamente 425.000, ¿no?, inscritos en el RUS. O sea, es decir, ya hay herramientas para que las pymes paguen poquísimo y se puedan formalizar y aún así esto no prende, ¿no? Sí. Y por otro lado se habla pues de la flexibilización laboral, que es muy caro. Y hay quienes dicen, oigan, pero no, al mismo tiempo ya los empresarios tienen toda la gama para poder formalizar a sus empleados sin pagarle los beneficios correspondientes. O sea, es bastante compleja la situación de cómo ir saliendo de la formalidad. Aquí no hablamos de una varita mágica. En su sector, ¿cuál es la agenda fundamental que se debería asumir para ir reduciendo la informalidad, que es el gran reto probablemente de los próximos años? Sí, primero sobre el tema de la oferta de la campaña, creo que hay que decir dos cosas y que la población entienda. Este es el momento de los candidatos, es verdad, pero también es momento de los electores, Enrique. Este es el momento donde los electores tienen en sus manos la posibilidad de elegir, de entregar poder. En consecuencia, es el pueblo el responsable de quien elige. En consecuencia, es el momento de que los electores también se pongan a analizar propuestas y sobre todo si son coherentes y son viables, ¿no? Entonces si hablamos de una agenda de Estado, usted que está ahorita desde el otro lado del mostrador, que no es candidato, sino que está en el otro lado del mostrador, ¿cuáles deberían ser las medidas fundamentales que deberíamos discutir en campaña para impulsar la formalización laboral? Se han establecido, como usted mismo lo señala, una serie de mecanismos para alentar desde el punto de vista tributario o de costo laboral el tema de la formalización. Pero si nosotros miramos cifras, nos vamos a dar cuenta que a mayor productividad de las empresas, o sea, unidades productivas más eficientes, más productivas, más formalización. O sea, eso es lo real que uno ve en los cuadros. Entonces, cuanto menos productivas son las empresas,
menos formalidad, al contrario, más bien mandan a sus trabajadores a la informalidad, ¿no? Entonces aquí hay que trabajar muy fuerte en el tema de la productividad de las empresas. Y para terminar, cuando uno habla de la Alianza del Pacífico, volviendo a este reclamo del establecimiento de alguna manera empresarial que dice, el Perú es uno de los países más complicados y donde más caro es contratar y despedir a los ¿no? Ya hay otras propuestas como la de Pedro Pablo Kuczynski, de repente de ir bajando, ¿no?, esas condiciones y establecer, por ejemplo, un seguro de desempleo. Hay toda una serie, ¿no?, toda una gama de propuestas. Pero a lo que voy, para terminar, es, frente a la Alianza del Pacífico, las políticas de flexibilización laboral, valga la redundancia, son las más rígidas, frente a México, por ejemplo, frente a Colombia, frente a Chile, somos mucho más rígidos en términos laborales. Lo importante de este grupo de trabajo, de que en la Alianza del Pacífico se vea el tema laboral, porque vamos a ver empleo juvenil, vamos a ver migración laboral, a propósito que estamos en la celebración de la migración laboral, de la erradicación de trabajo infantil, y el tema de la seguridad social, que es otro tema que también está en nuestro país vigente por el tema de las pensiones, básicamente. Lo que nos va a dar a nosotros es la posibilidad de que miremos cuáles son las buenas prácticas en el mundo, cómo han hecho los países que nos han adelantado a nosotros, por ejemplo, en las buenas prácticas del OCDE, para nosotros también incorporarlas a nuestro país, pero no solamente eso, incorporarlas a nuestro país, sino también generar una cultura, por ejemplo, de la seguridad social.